Gente, ¿cómo vamos? Vamos a continuar con el desarrollo del miembro superior y en esta ocasión tenemos que hablar acerca de la angiología, es decir, el estudio de las arterias. Y la clase va a consistir en el estudio de la arteria axilar, ¿de acuerdo? Que es la primera arteria que vamos a hablar de todo el miembro superior. A ver, la arteria axilar va a tener una ubicación, ya está en la fosa axilar, obviamente, pues la fosa es el mismo nombre, que va a tener una forma característica, va a tener una forma de una pirámide truncada, es decir, una base cuadrilátera con un vértice. Como toda pirámide va a tener paredes, va a tener una pared anterior o también denominada pared pectoral, una pared posterior o también denominada una pared escapular, una pared medial y una pared lateral. Va a tener un vértice y una base. ¿De acuerdo? Acá podemos ver lo siguiente, que la pared anterior se va a dar básicamente por los músculos pectorales, tanto el pectoral mayor como el pectoral menor. Puedo ser la pared pectoral. En la pared posterior básicamente basada por el músculo subescapular, por el teres mayor o redondo mayor y el músculo dorsal ancho. ¿De acuerdo? Va a tener un vértice en forma cuadrilátera, puede ser una pirámide truncada, ¿de acuerdo? Es una pirámide regular que va a estar básicamente por la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula. Y va a tener una base que va a estar por la piel y el tejido subcelular subcutáneo a ese nivel, ¿de acuerdo? Va a tener una pared lateral dada por los músculos que se insertan en la correa bicipital, que ustedes recordarán que era el coracobraquial, el músculo que más era a ese nivel. Lo que se encuentran a ese nivel, por si acaso, uno es el coracobraquial y los que se insertan en la correa bicipital, que son el pectoral mayor, también que son, ¿qué más, chicos? El redondo mayor y el dorsal ancho, que es a ese nivel. ¿De acuerdo? Algunos textos mencionan que también la pared lateral la consideran también la misma correa bicipital o el cuello quirúrgico del húmero. ¿De acuerdo? Pero quiero que recuerden todos los músculos que se insertan a ese nivel, ya sean los que ya les mencioné y el coracobraquial, van a ser obviamente conformantes de la pared lateral de la fosa axilar. ¿De acuerdo? Ya les mencioné el contenido de las conformantes de las paredes, acá están para que la recuerden. ¿De acuerdo? El vértice, como dijimos, primera costilla, la clavícula, borde superior de la escápula. ¿De acuerdo? El tejido celular subcutáneo de la base va a estar conformado por las fascias de la pared anterior y posterior respectivamente. La pared medial importante va a estar por el músculo del serrato mayor y los espacios intercostales del segundo al quinto. ¿De acuerdo? Es como característica importante. Y sobre todo en la pared anterior va a estar también formando la fascia clavipectoral. ¿De acuerdo? Que es importante que ustedes la recuerden. Listo, una vez ya delimitado la ubicación de esta arteria axilar, tenemos que hablar también de otras cosas más, del contenido de la fosa. El contenido de la fosa axilar va a ser obviamente la arteria axilar, va a ser también la vena axilar, que va a estar originada por el ensanchamiento de la vena basílica y las venas braquiales profundas, ¿de acuerdo? Los grupos linfonodales de la axila que tenemos aquí graficados en este cuadro de disección, ¿de acuerdo? Va a estar también aquí el ligamento suspensorio de la axila, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes recuerden eso, ligamento suspensorio de la axila también como contenido importante de la fosa axilar, el nervio intercostobraquial, el nervio torácico largo y los cordones y troncos principalmente del plexo braquial, sobre todo los cordones del plexo braquial, ¿de acuerdo? Entonces eso quiero que ustedes recuerden como contenido importante de la fosa axilar. Repetimos de nuevo: arteria axilar, vena axilar, cordones del plexo braquial, principalmente sus ramos colaterales y terminales, ¿de acuerdo? Los grupos linfonodales de la axila, tejido celular subcutáneo y grasa a ese nivel, el nervio intercostobraquial, el nervio torácico largo, etc. ¿De acuerdo? Eso es el contenido de la fosa axilar. Ahora, en sí, ¿cuál va a ser el origen de la arteria axilar? La arteria axilar se va a originar de la arteria subclavia. Es decir, la arteria subclavia, cuando pasa la primera costilla, cambia de nombre y se convierte en arteria axilar. Ahora, no es lo mismo hablar de subclavia derecha que de subclavia izquierda, por si acaso. ¿De acuerdo? La subclavia derecha se va a originar de una arteria denominada tronco, ¿de acuerdo? Tronco brachiocefálico, ¿de acuerdo? A diferencia de la subclavia izquierda, que se va a originar del mismo callado aórtico. Es decir, van a tener niveles vertebrales distintas. En cambio, la subclavia izquierda se va a originar en T4, la C7 en el tórax, y la subclavia derecha se va a originar básicamente entre C7 y T1. ¿De acuerdo? Eso quiero que recuerden bien. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que hablar de la subclavia? Estamos en arteria axilar. Claro, tienen razón, pero es importante saber el origen de la arteria axilar, que va a ser diferente de acuerdo a cada lado. O sea, se va a ubicar en la fosa axilar, eso sí, denlo por hecho. Pero si le preguntan el origen de la arteria axilar, ¿es igual en ambos lados? Sobre todo su origen, es decir, la arteria subclavia es totalmente falso. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, la arteria axilar va a discurrir por la fosa axilar, ¿de acuerdo? Y se va a continuar con una arteria denominada la arteria braquial o también llamada arteria humeral. Es decir, la arteria axilar, cuando pasa un reparo anatómico que va a ser el borde inferior del músculo redondo mayor, ojo, ya que algunos libros mencionan que es el pectoral mayor, pero la mayoría es redondo mayor, quiero que hagan esa aclaración, ya, redondo mayor, va a cambiar el nombre de esa arteria axilar y pasa a llamarse arteria braquial, ¿de acuerdo?
Y como toda arteria, para su correcto estudio, ¿de acuerdo? Va a tener 3 porciones, divididas por un músculo denominado el músculo pectoral menor, que le divide en porciones que se encuentran por arriba del músculo suprapectoral, posterior al músculo retropectoral y por debajo del músculo que es infrapectoral. ¿De acuerdo? Así que son 3 porciones de la arteria axilar dada por el músculo pectoral menor. ¿De acuerdo? Y obviamente tenemos que decir que la extensión o el recorrido de la arteria axilar va a ser en la primera costilla hacia el borde inferior del redondo mayor. Y acá lo podemos ver, miren bien. Acá tengo la carótida derecha, la subclavia derecha, ¿de acuerdo? Acá más o menos sería aquí este nivel, ¿de acuerdo? Sería T4, acá sería más o menos T1, C7 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden observar lo siguiente, que la arteria subclavia cuando pasa en la primera costilla cambia a arteria axilar. Y acá ven un músculo que se inserta en la tercera, quinta costilla. Ojo, una cosa es costilla, otra cosa es arco costal. El arco costal es la unión de cartílago costal y la costilla. En este caso miren un músculo que se inserta tercera y cuarta, quinta costilla y va a la apófisis coracoides de la escápula, que es el músculo pectoral menor. ¿De acuerdo? Este músculo pectoral menor, miren, me divide la arteria axilar en una porción que se encuentra por arriba, suprapectoral, una porción que se encuentra por debajo o posterior, retropectoral, y una porción que se ubica inferior a ese músculo que es infrapectoral. ¿De acuerdo? Esas son las porciones de la arteria axilar. Y miren, acá yo tengo el músculo teres mayor, ¿de acuerdo? O redondo mayor, y cuando pasa el borde inferior de este músculo cambia de nombre y se convierte en arteria braquial. ¿De acuerdo? Así que ese es prácticamente el recorrido de la arteria axilar. Ahora, cada porción va a tener límites y va a tener principalmente ramas. ¿De acuerdo? Si le pregunta cuáles son los límites, por ejemplo, en la primera porción, fácil. Por arriba, primera costilla. Por abajo, borde superior del pectoral mayor. Límite de la segunda porción, por arriba, límite superior del pectoral mayor. Y por abajo, obviamente, el límite inferior del pectoral mayor. Y anterior, ¿cuál sería? La cara posterior del pectoral mayor. Y un límite posterior, perdón, y límites de la tercera porción viene a ser por arriba, borde inferior del pectoral mayor, ¿de acuerdo? Y por abajo, ¿qué viene a ser? El borde superior del redondo mayor, ¿de acuerdo? ¿O no? Miren bien, chicos. La tercera porción, ¿cuál sería el límite inferior? El borde inferior del redondo mayor. Cuando pasa este borde inferior, dijimos que cambia, ¿dónde? A arteria braquial. Así que quiero que recuerden los límites. Tercera porción por arriba, borde inferior del pectoral mayor, y por debajo, justo en el límite del músculo, el borde inferior del redondo mayor. ¿De acuerdo? Eso es el límite de la tercera porción. Ahora, cada porción va a tener ramas. Empezamos. La primera va a ser la rama denominada la arteria torácica superior, de acuerdo, que va a servir principalmente para irrigación del músculo subclavio y irrigación de principalmente de los espacios intercostales, principalmente de la cara lateral. ¿De acuerdo? Eso quiero que tengan en cuenta. La segunda porción, la retropectoral, te va a dar dos ramas. Una denominada el tronco toracoacromial o también denominado acromio torácico, y la otra se llama la arteria torácica lateral o mamaria externa. ¿De acuerdo? El tronco acromio torácico se va a dividir en varias partes. Sería una rama deltoidea, una rama acromial, una rama clavicular y una rama pectoral. Y esa pectoral se subdivide en dos, una para el pectoral mayor y una para el pectoral menor. Entonces, ¿cuántas ramas me está dando el tronco toracoacromial? Me da 4. Repetimos de nuevo: deltoidea, acromial, clavicular y pectoral. ¿De acuerdo? Y la arteria mamaria externa va a seguir como irrigación principal al músculo serrato anterior. Y por último tenemos la porción infrapectoral, ¿de acuerdo? Que se va a dividir en dos principales grupos: ramas mediales y ramas laterales. La rama medial única va a ser la arteria subescapular, ¿de acuerdo? Y las ramas laterales van a ser dos: circunflejo umbral anterior y circunflejo umbral posterior, siendo la última de mayor calibre que la primera. ¿De acuerdo? Aparte hay que mencionar que cuando esas arterias no se circulan por separado, sino se encuentran en un solo tronco común, se denomina tronco de las arterias circunflejas umerales. ¿De acuerdo? Ahora, también tenemos que hablar ahora de las relaciones que tiene la arteria axilar, de acuerdo a sus porciones. Empezamos. Va a tener relaciones anteriores, posteriores, mediales y laterales. ¿De acuerdo? Yo quiero que ustedes esto que está acá lo lean, ¿de acuerdo? Porque no vale sentido que lo mencione uno por uno, porque básicamente voy a tener que leer lo mismo. Pero lo quiero que ustedes mencionen, quiero que recuerden aquí lo siguiente. ¿Ya? Miren, ustedes pueden observar aquí que la tercera porción, miren, en su relación anterior va a ser la raíz media del nervio mediano. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el nervio mediano? Viene a ser una rama final del cordón, básicamente, de los tres corpus braquiales. Es decir, el nervio mediano va a ser la unión de dos raíces, ¿de acuerdo? La raíz lateral y la raíz medial. Ambas raíces provienen de los cordones respectivos, el cordón anterolateral y el cordón anteromedial. Ya quiero que ustedes más o menos sepan a qué me estoy refiriendo. ¿Por qué?
Porque la relación más importante, ojo, más importante de la arteria axilar en la fosa axilar va a ser la pinza anatómica. Y la pinza anatómica no es otra cosa que va a estar formada por la unión de las raíces del nervio mediano. ¿De acuerdo? Eso quiero que lo tengan bien claro. ¿Ya? La relación más importante de la arteria axilar en la fosa axilar, ¿cuál va a ser? La pinza anatómica, que va a ser pinza, va a dar redundancia a la tercera porción de la arteria axilar. ¿De acuerdo? Eso quiero que recuerden. Ya lo demás lo leen en posterior. Ahora vamos a hablar ahora de las ramas, así en forma esquematizada. Acá vemos que la arteria subclavia pasa a la primera costilla y se convierte en arteria axilar. Y cuando pasa el borde inferior, se convierte en arteria umeral o arteria braquial. ¿Sí o no? Acá tenemos el músculo pectoral mayor, la porción suprapectoral, retropectoral e infrapectoral. Porción suprapectoral, la arteria torácica superior, que va a dar irrigación para el músculo subclavio, como dijimos, y la irrigación de la parte lateral de los espacios intercostales. ¿De acuerdo? Eso quiero que recuerden muy bien. Segundo, la segunda porción va a dar, por ejemplo, la arteria torácica lateral, ¿de acuerdo? O mamar externa. ¿De acuerdo? Que en las disecciones, ojo, en las disecciones, básicamente le va a dar ramas a quién, a este músculo, que es el músculo serrato mayor, que ustedes pueden observar aquí, que se inserta en los participantes de las costillas de la primera a la novena, ¿ya? Y en el borde medial de la cara anterior del escápula. Son las inserciones del serrato mayor. Ahora, siempre, ojo, cuando ustedes hagan disecciones, al costado de esta arteria van a ver un nervio. Ese nervio va a ser el nervio torácico largo o nervio de Charles-Bell, que va a dar inervación al músculo serrato anterior. ¿Ya? Así que quiero que recuerden eso. Su relación más importante de la arteria torácica lateral o mamar externa, ¿cuál va a ser? El nervio torácico largo. Ahora, aparte de la irrigación del músculo ya mencionado, la arteria torácica lateral va a irrigar el segundo y tercer espacio intercostal en su cara externa. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes recuerden eso. Ahora, y por último, tenemos que hablar de la segunda porción, el tronco acromotorácico o toracoacromial, que dijimos que daba varias ramas. La rama pectoral, que se divide en dos, tanto para el pectoral mayor como pectoral menor respectivamente. La rama clavicular, que va a ir básicamente para irrigar la clavícula, pues su nombre lo dice, también irrigar parte de la articulación esternoclavicular, ya que la principal irrigación de esa articulación va a ser por la arteria torácica superior, ¿ya? Va a dar una rama también, una rama deltoidea, que se va a ubicar en un surco, denominado el surco delta pectoral, que acá lo vemos bien esquematizado, que va a estar delimitado por el músculo deltoides hacia afuera y por el músculo pectoral mayor hacia adentro, cuyo contenido importante invariante de ese surco va a ser la vena cefálica, y contenido arterioso algunas veces variante va a ser la rama deltoidea del tronco acromotorácico. ¿De acuerdo? Quiero que recuerden que este surco va a estar tapizado por la fascia clavirecto pectoral, que va a ser una derivación de las fascias del músculo pectoral mayor y el músculo deltoides. Y la otra rama que va a ser, que es la rama acromial, que su principal función va a ser la irrigación de la articulación acromioclavicular, ¿de acuerdo? Pero también puede estar dentro del surco delta pectoral. ¿Se acuerdan que le dije que puede ser una rama variante? Perdón, el contenido variante del contenido arterioso del surco, claro, porque principalmente es la rama deltoidea. Por algunos textos menciona que también puede estar la rama acromial. Ya, así quiero que recuerden. Principal función de la rama acromial, obviamente va a ser irrigación de la articulación acromioclavicular. En cambio, la rama deltoidea va a formar parte de la irrigación del músculo deltoides, ojo, y va a participar en el circuito periscapular. ¿Ya? Y por último tenemos la tercera porción, la parte medial, que da la arteria subescapular, que a su vez me da una rama. Ni bien nace esta arteria, en su origen hace unos 2 centímetros, me da una arteria de un calibre considerable, que su característica es que se va a ir posterior. Es decir, la arteria nace anteriormente, pero hace un trayecto posterior. Esa arteria se denomina arteria circunfleja escapular, que va a ser contenido de un triángulo que lo vimos en la clase pasada, que es el triángulo homodecipital, o denominado triángulo de los redondos. ¿De acuerdo? En cambio, la rama final o continuación, por decirlo así, de la arteria subescapular viene a ser la arteria toracodorsal. ¿De acuerdo? Un truquito, ni bien ustedes busquen la arteria subescapular, ojo, busquen al pectoral mayor y medialmente, pero la pectoral menor, y medialmente por debajo de ese reparo que dijimos, van a encontrar la arteria subescapular. Entonces, ni bien ustedes vean a la circunfleja escapular, o sea, la arteria que se mete hacia atrás, la que sigue es sí o sí la toracodorsal. ¿De acuerdo? Que su principal irrigación va a ser al músculo dorsal ancho y va a estar pegadito al nervio toracodorsal, que va a inervar también ese músculo, al dorsal ancho, cuyo origen radicular se ha escrito aquí. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes lo recuerden. Y hacia afuera tenemos una arteria circunfleja acumulada anterior, que irriga básicamente la cabeza del húmero,
y la arteria circunfleja umbral posterior, que tiene mucho mayor calibre que la anterior, ¿ya? Y se va a encontrar principalmente en el cuello quirúrgico del húmero, junto con el nervio axilar o nervio circunflejo, ¿de acuerdo? Y esa arteria circunfleja umbral posterior, aparte con el nervio, obviamente, va a ser contenido del cuadrilátero húmero occipital, o también denominado cuadrilátero de Bellpao. Entonces, aquí tienen ustedes esquematizada la rama de la arteria axilar, y ya les he dicho el territorio de irrigación y las relaciones importantes de cada una de las ramas, ¿de acuerdo? A ver, y obviamente la arteria axilar, cuando pasa de un músculo redondo mayor, cambia el nombre a arteria braquial. Ahora, un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en la clase. Inicio, continuación de la arteria subclavia cuando pasa el borde inferior de la primera costilla, y fin, cuando pasa el borde inferior redondo mayor. Como dijimos, algunos textos mencionan el pectoral mayor, principalmente textos franceses, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de textos americanos mencionan el redondo mayor. Va a tener 3 porciones dadas por el pectoral menor, ¿de acuerdo? Y contenido por la fosa axilar. Y lo que les dije, que quiero que lo recuerden y lo graben, tercera porción, relación importante que va a ser la pinza anatómica, ¿de acuerdo? Eso quiero que recuerden muy bien. A ver, van a ser las porciones que dijimos: suprapectoral, una rama, ¿de acuerdo? Con la torácica superior, que según los textos menciona que también pueden hacer el tronco cromotorácico, pero generalmente nace también como una rama única en la primera porción de la arteria axilar. La retropectoral da 2 ramas. Primera es el pectoral menor, ¿de acuerdo? Que va a ser la arteria cromotorácica, que ya mencionamos sus ramitas, que están aquí más o menos, ¿ya? Y la mamaria externa, que va a participar en el reto mayor y va a acompañar siempre de Charles Bell. Ahora, quiero que recuerden una cosa más importante, que la rama acromial, dijimos que va a participar en la irrigación de la articulación acromioclavicular, pero también va a participar también porque se va a anastomosar con la arteria supraescapular. Ya sí quiero que recuerden eso: la anastomosis y la rama acromial va a ser con la arteria supraescapular. Anastomosis se llama la unión de 2 o más arterias, principalmente arterias, ¿de acuerdo? Y la infrapectoral tiene 3 ramas, ¿de acuerdo? Una medial y 2 laterales. La subescapular, circunflejo umbral anterior y circunflejo umbral posterior. Quiero que ustedes recuerden lo siguiente, mira que es un poco peculiar. Dijimos cuánto habían, 3 porciones, 1, 2 y 3, y curiosamente cada porción tiene el mismo número. Primera porción, 1 rama; segunda porción, 2 ramas; tercera porción, 3 ramas, ¿de acuerdo? La subescapular, que dijimos que obviamente está en la arteria circunfleja umbral, circunfleja escapular, perdón, que va a tener el triángulo occipital, y la arteria toracodorsal, que va a irrigar al dorsal ancho. La circunfleja umbral anterior va a irrigar la cabeza del húmero, y la circunfleja umbral posterior dijimos que estaba contenido el cuadrilátero de Bellpao, ¿de acuerdo? Junto con el nervio axilar o nervio circunflejo. Bueno, chicos, espero que esta clase de arteria axilar, si bien es cierto ha sido corta, ¿de acuerdo?, haya sido provechosa. Están todos los puntos claves que tienen que saber acerca de arteria axilar, y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, chicos, nos vemos.